Bueno, se inhabilitó a Pedro Castillo, por lo menos es lo que ha decidido la Comisión Permanente, por un plazo de 10 años. No podrá ejercer la función pública. Esto, claro está, tendrá que ser ratificado en el Pleno del Congreso. Vamos a ver qué opina sobre este y otros temas de la coyuntura. Siempre hay cosas que hablar con el abogado penalista Humberto Abanto. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. ¿Merecía la inhabilitación Pedro Castillo? Largamente es la primera vez en la historia de la República que conjuramos un golpe de Estado. Entonces, al margen de todas las discusiones teóricas que se puedan dar, creo que es una necesidad histórica dejar este hito de que quien destruye o intenta destruir el sistema constitucional lo va a pagar. Nos ha tomado 200 años llegar a esto. Y ahora, desde la consumación del golpe, el 7 de diciembre del 2022, a la fecha han pasado casi 3 años, ¿no? O sea, uno se imaginaba que esto se iba a dar de manera más pronta. ¿Por qué demoraron tanto? Yo ahí tengo una crítica al Ministerio Público porque era un hecho en flagrancia. Entonces, sin perjuicio de que se investigara a otras personas en otra carpeta, el señor Castillo debió ser juzgado inmediatamente por tener una acusación directa y un proceso inmediato. De acuerdo. Pero y además esto hubiera eliminado muchas incertidumbres si no le hubiera dado oportunidad a, me van a disculpar esto, pero porque mucha gente cree todo lo contrario, al habilidoso político que es. Está haciendo política de sus audiencias, ¿no? Ha gobernado el juicio, ¿no? O sea, en términos mediáticos él ha gobernado el juicio. El mensaje que ha entrado a la cabeza de la gente no es el mensaje de la sala, ni el mensaje del fiscal, ni siquiera el mensaje de su defensa, que ha sido, digamos, tan de sus defensas, sucesivamente, ¿no?, cambiada. Sí, sí, sí. Ha sido su mensaje. Sí. Y las encuestas dan cuenta de que eso ha sido así. Bueno, es cierto, cada vez que la sala le pedía, señor, acredítese, solo acredítese, aprovechaba la oportunidad para dar mensajes políticos, en fin, ¿no? Y la sala ha sido muy benevolente con él. Yo creo que ha habido un exceso de benevolencia y los procesos los juicios no se manejan así. Los jueces no pueden entregarle al juzgado o al procesado la conducción comunicativa de un proceso. Volvemos un instante al plano político. ¿El Congreso también ha demorado, le parece? Sí, pero es natural. Y es más, yo no tengo muchas expectativas de que se alcancen los 87 votos en el Pleno del Congreso. No me diga. Claro, a ver. ¿Cuál ha sido la correlación? La correlación no ha sido, desde mi punto de vista, en la permanente, de 3/4 partes del número de miembros a favor de la inhabilitación y solo 1/4 a favor de no inhabilitar. Entonces, no me sorprendería que las fuerzas de la izquierda marxista logren el número de votos suficiente para bloquear la inhabilitación de Pedro Castillo, a quien quieren candidato. Como pasó inicialmente con Betsy Chávez, ¿no? Como pasó con Betsy Chávez, ¿no? Claro. O sea, eso hay que tener muy claro que no es tan sencillo, no es aritmético. No es, por más que hayan todos votado por la vacancia de Pedro Castillo, no significa que hoy vayan a estar de acuerdo con su inhabilitación. Es que eso pasó el día que estuvo en peligro, digamos, el Congreso mismo. Pero ya ha corrido el tiempo y ese es el grave error. Ya estamos en la dinámica electoral. Pedro Castillo se ha convertido en un activo electoral. O sea, una de las cosas que no se entiende es que hay una diferencia entre la inteligencia y la habilidad. Puede ser que el señor Castillo no sea un hombre muy inteligente en términos de manejar conceptos abstractos, etc. O sea, no tiene un lóbulo frontal muy poderoso, pero tiene una amígdala cerebral que es la que maneja nuestras habilidades y nuestras reacciones emocionales y intuitivas, muy, yo creo que es muy grande, debe tener el tamaño de una pelota de rugby, y sabe manejar estas cosas mejor que nadie. Por eso es que se equivocan además los que postulan en gran número a la presidencia, porque Pedro Castillo, o sea, si Pedro Castillo pudo ser presidente, cualquiera puede ser presidente. Castillo no es cualquiera, y el grave error que se comete con él es de subestimarlo. Bueno, incluso en aquella oportunidad, cuando llegó a Lima como sindicalista, paralizó las clases, ¿no? Los chicos estuvieron a punto de perder incluso el año escolar, ¿no? La huelga magisterial más larga de la historia. Exacto, exacto, ¿no? Superó la huelga que vivimos los que éramos estudiantes el año 78. Imagínense. Esa huelga duró 3 meses, esta duró más de 3 meses y 3 semanas. Exacto. Pero... No, pero ojo, derribó a la ministra. Claro, Marilu Martens. Y
y de manera colateral se trajo abajo el gabinete Zavala. Usó a la fuerza mayoritaria del Congreso en ese momento como si fuera su zornaja. Y sigue teniendo un caudal político. Tenía un caudal gremial muy poderoso, ¿no? Entonces yo lo que digo es cuidado, no se subestiman las personas. Uno de los graves errores que se comete en los sectores urbanos es la subestimación de las personas y no hacer una evaluación seria. O sea, Castillo es un tipo que se ha dado cuenta que estudió, logró ser profesor, consiguió un magíster, bien, malo, regular. No discutamos, no hagamos juicios de valor sobre esto, miremos los datos utilitariamente. Se incorporó al magisterio y fue alto dirigente en un gremio que es sumamente competitivo, arrinconó al SUTEP que gobernaba durante 50 años el gremio magisterial. Hizo la huelga más larga de la historia, como hemos hecho el recuento, derribó a la ministra, etcétera. Entonces, y fue a una campaña y montó su campaña sobre dos rieles, las rondas campesinas y el magisterio, y obtuvo 19%. O sea, eso es en verdad un ser despreciable que cualquiera puede emular o repetir. Claro. Pero hay que tener cuidado en el análisis, ¿no? Hoy todavía nadie alcanza ni siquiera muy cerca de un porcentaje así, ¿no?, de intención de voto. Pero, a ver, hoy en el Congreso de la República llegó el señor Carlos Torres Caro a defender a Pedro Castillo y ha tenido palabras bastante peculiares que se han vuelto virales en las últimas horas. Vamos a recordar lo que ha dicho. Defender a un presidente de la República. ¿Quiénes lo acusan? Con todo respeto, un Congreso sin la legitimidad moral. Está lejos de mi vocabulario decir que aquí hay truanes, sinvergüenzas y bandidos. Yo no voy a decir eso. Hay peruanos de abajo que, así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes. Señor abogado, retírese usted. Retírese. Se retira, señor. No le voy a soportar ninguna falta de respeto. Se retira. Retírenlo. Bueno, y lo votaron. Illich López no aguantó, le apagaron el micrófono y no sé qué se fue diciendo, porque además el canal del Congreso pone un acompañamiento musical que no se termina de escuchar. ¿Pero qué piensa de esta defensa? Yo a Carlos le tengo simpatía y aprecio, pero creo que la conducta es absolutamente injustificable. O sea, yo entiendo que mucha gente está en este momento buscando la ley electoral. Nos ha pasado con el señor Noblecilla, que hizo esto. Ha pasado con el señor Torres Caro. Estoy seguro que va a volver a ocurrir porque el Congreso se ha convertido en la piñata de mucha gente que cree que la impopularidad del Congreso se puede transformar en su popularidad y en algunos casos ha resultado. Para mí, ni el derecho ni la política son para la expresión de bajas pasiones o para revolver las vísceras y las tripas de las personas. Es para educar. La política y el derecho son para educar. Creo que Carlos, a la luz del tiempo, va a darse cuenta de que este acto impulsivo fue absolutamente inapropiado en la sede del Congreso. El Congreso de la República no son sus miembros. El Congreso de la República es la institución más democrática que tiene una sociedad. Tanto Noblecilla como el señor Torres Caro, entonces, están buscando réditos políticos. Bueno, los resultados, por lo menos en las redes, han sido espectaculares para los dos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Vamos a una pausa, quédese con nosotros unos minutos más, doctor Caro, porque mañana... ya le estoy diciendo doctor Caro, doctor Abanto, gracias. Quédese con nosotros unos minutos más, porque mañana es un día clave para Martín Vizcarra. Se puede ir a la cárcel 15 años. Con eso regresamos.
Día clave, mañana, miércoles 26 de noviembre, para Martín Vizcarra. El juicio que hemos seguido con mucha atención llega a su fin. Se va a leer la sentencia y él podría ser condenado a 15 años de cárcel. Doctora Abanto, hoy hemos conversado con usted. Usted, a diferencia de otros abogados, considera que la suerte de Martín Vizcarra no está echada al 100%. Recuérdenos, por favor, ese puntual, hipótesis. o sea, en mi opinión, la opción que tomó el Ministerio Público de tratar de probar que él recibió fue la más difícil y sigue siendo la más difícil porque exige probar algo que se llama el delito de alcoba. Pues. O sea, solamente hay 2 personas ahí, nadie más. Y la versión de una no completa. Teníamos al otro lado la declaración de que él dijo, se llevan toda la torta. Sí, se come la torta solos. Se come la torta solos. Sí. Entonces, eso era más fácil, el hacerse prometer o el pedir. Él dice que si la Corte Interamericana, la Comisión, falla a su favor, él vuelve a ser congresista y Gerí, como es su exsecretario, no es presidente. ¿Esto tiene sentido? Es un disparate. Ok, solo para no darle mucha cabida, porque también no suena muy coherente, simplemente para conocer su opinión. Y quería aprovechar también su presencia, doctora Abanto, para hablar sobre las facultades legislativas que ha solicitado el gobierno en materia de seguridad. ¿A usted en general cómo eso le parece? Me parece preocupante. Primero porque es un gobierno de transición, ¿no? Segundo porque la longitud de sus ítems señalados para eso son 58 ítems que piden que se les delegue. Y no están muy específicos en algunos, ¿no? No, siempre hay ambigüedades. Siempre tienen cierto nivel de vaguedad, eso es normal, pero el punto está en que es demasiado extenso. Y en mi opinión hiere un dato central. El problema de la violencia criminal en el Perú no es un problema de leyes. O sea, hoy por hoy un robo de un celular seguido de muerte tiene cadena perpetua. O sea, por Dios, ¿qué más vamos a poner? 3 cadenas perpetuas. Sí. 150 cadenas perpetuas. Pero hagámosle entender eso a veces a los políticos, ¿no? Que creen terrorismo urbano, más leyes. Sí, y una nueva ley y la ley... Para y no sancionar se los resuelve. mismos delitos. Está demostrado científicamente que penas menores que sí se aplican son mucho más disuasivas que penas muy altas que nunca se aplican. Y eso es lo que está pasando. Pero además veo con mucha preocupación que el pedido de facultades legislativas va acompañado de 3 temas que me parecen sumamente preocupantes porque hace algunas semanas, tal vez un par de meses, cuando la señora Boluarte intentó cerrar el reinfo Manu Militari, tuvimos una paralización en el país que fue muy fuerte, que la obligó a retroceder. Entonces veo que están ahí, quiero eliminar la minería ilegal. Todos estamos de acuerdo, pero no veo que haya, y además quiero legislar para terminar el proceso de formalización. De acuerdo. Yo sé que todos estamos en contra de que se prorrogue el reinfo. Bueno, pero eso no quiere decir que estemos en contra de que se formalice al minerio aunque el informal. presidente ha dicho Son que dos por lo cosas menos diferentes. un año, sí, él está de acuerdo con que se amplíe, ¿no? El reinfo. Sí, pues, pero ya tengo un pedido para criminalizar la minería. Segundo, tengo un pedido para cambiar la legislación a propósito de explosivos que en mi opinión podría engarzar muy bien con te ilegalizo y los explosivos que conseguiste legalmente se convierten en ilegales y también te proceso. Y un tercer pedido que tiene que ver con circuitos financieros que para mí supone encima te voy a congelar todos los activos, es decir, te persigo, te apreso, te quiebro, te quito los recursos y ya está, y te se dejé acabó. sin nada. La desaparición del INPE, cambiarlo por una superintendencia que agrupe a los centros juveniles y a las cárceles, ¿le parece una buena alternativa? No, es un grave error también. O sea, seguimos jugando. Primera pregunta, ¿por qué razón tiene que convertirse en una superintendencia? Porque la propuesta la voy a convertir en una superintendencia. ¿Por qué tiene que ser una superintendencia? Por ejemplo, vamos a pensar en la superintendencia de banca, en la superintendencia del mercado de valores. Regulan, digamos, una serie de actividades y no un servicio. Exacto. Indecopi también es un organismo regulador. ¿Okay? O sea, no. Aquí lo que necesitamos es una entidad de servicio
que tenga la capacidad de convocar a los privados para el desarrollo de penales. De acuerdo, de acuerdo. Para eso no necesitas crear una No superintendencia. necesito crear una para comprar body scans, superintendencia. para destruir antenas, no necesitas cambiar. Pero va a todo. quedar en la historia que yo creé la Superintendencia Nacional Penitenciaria. claro. ¿No? Entonces ya no va a ser INPE, sino SUNIMPE, ya, listo. Ya, yo soy el padre de SUNIMPE ya. Y que además el mismo presidente ha reconocido que por lo menos sentarán las bases, tampoco es que lo van a ejecutar al 100%, ¿no? Por eso, lo primero que tiene que recuperar el presidente de la República es el sentido de la modestia. Yo sé que en este momento tiene una alta popularidad y es bueno que la tenga. A todos nos alegra que la tenga. Pero en el altar de esa popularidad no puede quemar la prudencia. O sea, él no tiene el empaque suficiente para llevar adelante estas cosas que quisiera llevar. Lo que le conviene es, por ejemplo, promover la reforma del sistema de justicia, que sería más sencillo si incrementamos el número de jueces supremos y fiscales supremos, por ejemplo. Muy bien. Gracias por habernos Gracias, acompañado Víctor. esta noche, doctor Abanto. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en 2025. Descansen bien y nos reencontramos mañana a las 10 en punto. Chao, chao.